Teología al profesor Agustín Hernández Vidales. Nace en Corupo, Michoacán, México. Es franciscano de la provincia de San Francisco y Santiago de Jalisco. Realizó sus primeros estudios en Jalisco y en Jerusalén, llegando a la Pontificia Universidad Antonianum de Roma, donde realiza su doctorado en la Facultad de Filosofía. El tema del doctorado fue la felicidad humana en Filebo de Platón. Es profesor de la Facultad de Filosofía del Antonianum desde el año 2004 y de la Universidad Urbaniana de Roma desde el pasado curso 2014-15. Es decano de la Facultad de Filosofía en la Pontificia Antonianum desde el 2011 y vicerrector de la Pontificia Antonianum también desde el año 2014. Tiene también un buen número de publicaciones, diversas revistas especializadas, y todas giran en torno a un tema de trabajo, o dos temas, como ha sido la filosofía antigua y la estética franciscana, que como todos sabemos, a la estética se le está dando siempre, al menos desde la Santa Sede, de la sapiencia, del derecho de profundizar en la filosofía, en los estudios de teología, pues existe en esta estética, y es necesaria también una visión franciscana, y ahí es donde el profesor Agustín está insistiendo. Para nosotros, para mí personalmente, es una gran alegría que él esté con nosotros, porque no solamente como profesor que sabe y que nos va a transmitir en este tema de hoy, que nos va a hablar sobre Octavio Paz, Dios el ausente, un autor mexicano que, como él me indicaba, pues es incluso desconocido de su propia tierra, pero bueno, que vamos a tratar de profundizar, nos va a enseñar, nos va a acompañar y vamos a tratar de descubrir. Pero como digo, es una gran alegría por dos cosas. Primero, porque esté entre nosotros, pero también porque para nosotros, para el Instituto Teológico, que somos un centro agregado a la Pontificia Universidad Antonianum, el que los decanos, en este caso el vicerrector, vengan entre nosotros, nos conozcan el Instituto Teológico, es siempre una alegría, porque, como ayer comentábamos, de aquí para allá vamos con mucha frecuencia, pero parece que venir para acá les cuesta. Pero bueno, gracias a Dios se va rompiendo y ahora contamos con su presencia. Pues sin más preámbulos, doy la palabra al profesor Agustín Hernández. Muchas gracias. Es también para mí un honor poder estar aquí con ustedes. Gracias al Padre Miguel y al Instituto de Murcia que me ha hecho esta invitación. Como dijo también el Padre Miguel, me dedico particularmente a filosofía antigua y estética franciscana. Y en estética no a todo el campo franciscano. Cuando llegué a la facultad me han dado la posibilidad de escoger un autor y me pareció que era más fácil seguir a San Bonaventura que a Duns Scott. Entonces me quedé en ese campo, o me estoy quedando en ese campo de la estética franciscana según San Bonaventura. Mi doctorado en filosofía quise hacerlo con el profesor que escucharon ayer, al profesor García Paró, solo que era un poco difícil en aquel tiempo, todavía ahora, seguirlo muy de cerca. Entonces la facultad me puso un profesor italiano, especializado obviamente en el campo de la filosofía antigua, Maurizio Migliori, con el cual hice mi doctorado. ¿Por qué entonces no hablo ni de filosofía antigua ni de estética franciscana? Porque en esta ocasión quise seguir un autor que me apasiona, que no conozco, no en el sentido de que no he leído todas sus obras, pero que su hilo, digamos, de pensamiento, es un poeta, ha transmitido y ha recogido muchas verdades que en la historia han entretejido, han construido y se espera que continúen en el México de hoy y continúen obviamente construyendo el México que él soñó. Murió en 1998 él. Bueno, este es un pequeño preámbulo. Antes de iniciar con el tema, con mucho gusto también doy los saludos de parte de la rectora de nuestra universidad, la profesora Sor Mary Melone. Saben ustedes que
es la primera vez que una pontificia universidad tiene una mujer como rector. En este caso es Sor Mary Melone, que ha estado aquí también. Y con mucho gusto también, lo vi antes de venirme para acá, el decano de la Facultad de Teología, el profesor Alvaro Cacciotti, del cual más directamente, digamos, depende este instituto. Reciban pues los saludos de parte de ellos. Ahora, para iniciar nuestro tema, bueno, seguiremos estos puntos que pueden ver aquí en esta pantalla. Son algunos puntos que saltaremos, seguramente algunos porque el tiempo no lo permitirá, pero profundizaremos si gustan en un diálogo que esperemos también seguir después de la ponencia. Dos puntos principales que trata de seguir este tema. Octavio Paz, Dios el ausente. Veo este tema desde un punto de vista existencial, Dios como una reflexión existencial. Segundo, Dios como una reflexión de fe. Escogí estos dos puntos porque eso es lo que sugiere Octavio Paz. Eso es lo que se encuentra, lo que dice, lo que comenta, lo que combate, lo que sugiere en su obra. Y particularmente en esta obra es esta, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Es una obra, digamos, vasta, dedicada a una mujer que, según él, como veremos, tuvo tantos problemas para estudiar, para sobresalir, para conducir su propia vida. Y él, en algún modo, aunque sí hay siglos de distancia entre ellos, se ve también, digamos, se identifica, digamos, con la historia de esta mujer, Sor Juana Inés de la Cruz. Dice: tuve prácticamente los mismos problemas en el México de hoy como Sor Juana los tuvo en el siglo XVII. Si veo que después, digamos, nos cansamos o lo que sea, haremos alguna cosa, o los de arriba bajan acá y los de allá suben, los de aquí suben allá, como sea, para después despertarnos y seguir con nuestra conferencia. Espero no hacerlo. La posibilidad entonces de hablar de Octavio Paz en la Madre Patria, donde él mismo inició su carrera, la considero una buena oportunidad para glosar el título que motive estas jornadas de estudio: Pensar a Dios en español. Octavio Paz no escribió una obra específica sobre Dios, pero en sus escritos encontramos referencias suficientes para evidenciar las alusiones implícitas o explícitas, muchísimas, que hace Octavio Paz a Dios. Dado que no soy un especialista en Octavio Paz y su producción es considerable y prolija, 8 volúmenes de sus obras completas, decidí tener como referencia una obra que se publicó en 1982 y que apareció simultáneamente en Barcelona y en México: Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Dios no es el tema central de esta obra, pero permite al autor analizar las consecuencias de la fe en una mujer, Sor Juana Inés de la Cruz, que en el siglo XVII, gracias a Dios, no solo pudo conducir una vida normal, sino tener una vida extraordinaria, conduciéndola incluso a renunciar a lo que más quería, las letras, para evitar que, como pretende el subtítulo de esta obra, su actitud o su vida se juzgara como resultado de las trampas de la fe. La mitad del título de estas páginas, sin embargo, corresponde al de una poesía de Octavio Paz, El ausente, que en cierto modo resume y expone el drama de su vida ante la presencia paradójica de Dios, como veremos leyendo como última parte esta poesía, El ausente. Dado el talante de la escritura de Octavio Paz, el tema está encuadrado en las vertientes generales de la existencia y de la fe, o dicho de otro modo, Dios desde una reflexión existencial y desde una reflexión de fe, según permiten los textos de referencia. El primer punto, pues, Dios desde una reflexión existencial.
La existencia humana, comentada en la obra de Octavio Paz, es la idea que orienta el tema de Dios en esta primera parte. Se evidencian pues algunos puntos generales, como estos tres que ven ahí: Octavio Paz y Sor Juana, la vida y la obra; los avatares de la historia de México obviamente; y el laberinto de la soledad, el título de una de las principales obras de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, que escribió estando en Francia en 1950 y que corrigió, glosó hasta el final de su vida, en 1998. Sor Juana Inés de la Cruz, la vida y la obra; Sor Juana y Octavio Paz, la vida y la obra. Conviene dar un resumen de la vida y la obra de estos dos personajes que nos ocupan, del uno que escribe y de quien es tema de lo escrito. Octavio Paz Lozano nació y murió en la Ciudad de México. A nivel internacional, su nombre está ligado a Pablo Neruda, César Vallejo, Antonio Machado, Miguel Hernández, André Breton y varios poetas pertenecientes a la generación del 27. A nivel nacional es del grupo de José Vasconcelos, Samuel Ramos y Agustín Yáñez. Y los intelectuales españoles que durante la primera mitad del siglo pasado emigraron a México y formaron parte del grupo intelectual que está a la base del México contemporáneo. Sabemos que un buen número, sobre todo de profesores, emigró a México entre 1930, digamos, a 1950. Este grupo colaboró necesariamente o seguramente con Octavio Paz, con José Vasconcelos. Digo José Vasconcelos, aunque sí, Octavio Paz no colaboró estrechamente con él, pero José Vasconcelos está a la base de lo que hoy es la Universidad Autónoma de México, que se cerró por muchos años y se abrió exactamente con esos años, coincidiendo con este apoyo, con este trabajo de equipo que se hizo con esos profesores españoles que emigraron a México. Octavio Paz es principalmente un poeta lírico y un ensayista, luego un traductor y un diplomático. Existen 2 ediciones de sus obras completas, una en 14 volúmenes, una publicación que él dirigió y que se publicó entre 1994 y 1996 por el Fondo de Cultura Económico en México, y otra, siempre por la misma casa editorial, en 8 volúmenes, que es esta, que en realidad retoma la edición siempre de 8 volúmenes, publicada entre 1999 y el 2005 por Galaxia Gutenberg y el Círculo de Lectores. Juana Ramírez, o Juana Díaz Baje, también nació y murió en la Ciudad de México. Nació en 1651 y murió en 1695. Hija natural que se cultivó en las letras, abriéndose paso con su ingenio y su belleza. Todos los biógrafos de esta religiosa, de esta monja, dicen que era bella. Los cuadros, las pinturas que se conservan de ella lo demuestran así, y muchos comentan, si ustedes ven después o buscan, digamos, los 2 cuadros principales que se dicen de esta mujer, dicen que el rosario que trae, que tiene en su hábito, la pintan siempre con ella, lo maneja o lo ve con la actitud de una mujer que está acariciando, o no un rosario, sino un collar, que es una prenda de belleza. Tantas cosas de estos, digamos, que glosan sus biógrafos para decir que ella, exactamente con su ingenio y con su belleza, se abrió camino para hacer lo que ella quería, estudiar, y logró hacerlo. En su tiempo ingresó primero al convento de las Carmelitas Descalzas, pero al cabo de pocos meses se cambió definitivamente con las religiosas de la Orden de San Jerónimo, siempre en la Ciudad de México. Su nombre está relacionado con los virreyes de la Nueva España, principalmente Tomás Antonio de la Cerda y su esposa Luisa Manrique de Lara. Luego a Miguel Portocarreño y Lasso de Vega, conde de Monclova, y Gaspar de la Cerda Sandoval,
y Silva y Mendoza, conde de Galvez. Su pasión por las letras la relaciona con Carlos de Sigüenza y Góngora, y resiente la influencia de Luis de Góngora y Calderón de la Barca. Hacia el final de su vida y por decisiones que debía tomar necesariamente, está también muy relacionada con los arzobispos Manuel Fernández de la Cruz y Sahagún y Francisco de Anguiar y Seijas, arzobispos de Puebla y de la Ciudad de México respectivamente. Sus obras principales son Primero Sueño, Carta Atenagórica y Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Las obras completas de Sor Juana fueron también publicadas en España en 3 volúmenes, entre 1689 y 1700. Sor Juana Inés de la Cruz se distingue por su amor al saber, una cosa normal en nuestro tiempo, o bueno, digamos que por su mayoría normal. Nada fácil en el suyo, donde esta posibilidad era prácticamente reservada a los varones. Sin abundar en datos fácilmente consultables, menciona algunas cosas que acomunan estos dos personajes, Sor Juana Inés de la Cruz y Octavio Paz. Los dos son iniciados a las letras por sus abuelos. Octavio Paz, en la biografía que se ha escrito sobre él, dice que él inició exactamente leyendo, estudiando, porque su abuelo lo incitaba mucho a ello. Y su papá, como casi nunca estaba en casa por su trabajo, lo dejó siempre al cuidado del abuelo, quien lo introdujo en las letras. Sor Juana Inés de la Cruz lo mismo. Su abuelo tenía la mayoría de los libros que circulaban en aquel tiempo, tantas antologías, y de allí, digamos, se introdujo Sor Juana a las letras. Aprendió a leer sin ir a la escuela, es autodidacta ella. Cuando ya entró al convento, llevó la formación y se formó obviamente según los modelos de formación que había en los conventos de aquel tiempo, pero antes de entrar al convento ella se formó sola, con los libros de su abuelo. Los dos realizan su obra fuera del entorno inicial, Sor Juana en el convento y Octavio Paz en el extranjero. Los dos son amantes de las letras y particularmente de la poesía. Son emisarios, ella del convento ante el virrey y él de México ante otros países. Ambos mantienen durante su vida el respeto por las tradiciones y las relaciones establecidas en la estructura social en el siglo XVII o en el siglo XX. Sor Juana y Paz defendieron hasta el final de su vida la posición inspirada según los principios que testimonian sus escritos. Tanto ella como Paz tenían la costumbre de corregir sin tregua cada nueva edición de sus libros, modificándolos, aumentando algunos textos. La notoriedad de Sor Juana como la de Paz molestaba en su propio país. Sor Juana, como Octavio Paz, era víctima de los celos de sus contemporáneos. Sin duda alguna, las semejanzas entre Paz y Sor Juana son numerosas. Sin embargo, la más clara y evidente es que esas dos mentes, curiosas y apasionadas por conocer lo que Sor Juana llamaba la mecánica del mundo, estuvieron sujetas a fuertes contradicciones. Octavio Paz, por ejemplo, renunció a su carrera diplomática iniciada en 1944, renunció en el 68 porque no estaba de acuerdo en el modo que el gobierno mexicano conducía las Olimpiadas que en ese año se realizaron en México. Sor Juana Inés de la Cruz estuvo obligada a renunciar a las letras porque no le quedaba otra solución si quería mantenerse en los parámetros de la sociedad de su tiempo. De otra manera, hubiera sido quemada, hubiera sido condenada. Sor Juana Inés de la Cruz es sin duda la mujer más famosa de la Nueva España en el siglo XVII, más que Octavio Paz lo es de su siglo, pero si distinguiendo las salvedades del tiempo de cada uno, los dos influyeron con su obra en la historia de la Nueva España y de México. Dicho esto, vengamos entonces al tema que nos ocupa, el tema de Dios en Octavio Paz. Hasta donde yo sé,
no se ha tratado explícitamente en ningún estudio. Quizá no despierta tanto interés respecto a otros temas que él mismo trata casi en espiral en sus obras. Por ejemplo, cualquiera que lea la obra de Octavio Paz no puede no encontrar ese tema de la soledad prácticamente en todas sus obras, como una espiral, desde ángulos diversos, desde perspectivas diversas, pero es siempre uno de los temas que atraviesa la obra de Octavio Paz, la soledad. Su obra más famosa, he dicho, El laberinto de la soledad. Que no haya ningún estudio sobre el caso hace más difícil organizar una idea objetiva sobre el contenido de estas páginas. Por ello mismo he querido detenerme en una obra específica. Lo que digo sobre el tema de Dios en Octavio Paz se encuadra en su larga reflexión sobre la suerte del hombre mexicano, que no vive aislado en su mundo, al contrario, se debate y se confronta con otras naciones como Estados Unidos, España, Francia, India y Japón. Menciono estos países porque son los que precisamente siguió Octavio Paz en su carrera diplomática o en su formación. Y tantos otros estados cuya gente cuestiona, profundiza o contradice lo que Octavio Paz propone sobre el hombre. El hombre entonces vive en un mundo de relaciones. Las relaciones son una característica de la existencia humana. Eso motiva a Octavio Paz a evidenciar en la guía de un tema transversal en sus libros y a partir del mundo de relaciones que el mexicano vive solo. Dice exactamente: la soledad del mexicano, bajo la gran noche de piedra de la antiplanicie, poblada todavía de dioses insaciables, es diversa a la del norteamericano, extraviado en un mundo abstracto de máquinas, con ciudadanos y preceptos morales. En el Valle de México, el hombre se siente suspendido entre el cielo y la tierra y oscila entre poderes y fuerzas contradictorias, ojos petrificados, bocas que devoran. El hombre se busca y no se encuentra, o no se quiere encontrar. El mexicano se pierde en los fragmentos que hacen el todo de su historia. En un fragmento se consuma sin significarse en el todo, o sin encontrar su significado en el todo. Pocos son los que logran descubrirse y permanecer en la circunferencia de la historia de las relaciones. Digo circunferencia porque es una figura que Sor Juana utiliza mucho en sus escritos. Dice: tenemos que mantenernos siempre en la circunferencia de la historia. Si nos salimos, estamos fuera de todo, del mundo, de Dios, de todo. ¿Por qué implicar en estas pocas páginas una obra tan extensa como la que Paz dedica a Sor Juana? El tema de Dios reconduce a esta obra porque Octavio Paz casi se compara a la difícil situación en que se encontró Sor Juana para publicar sus obras, y en ellas su modo de pensar las cosas de la vida. Ideales más allá de la historia. Sor Juana no quería ningún compromiso con el poder, pero era un paso necesario colaborar con la iglesia y colaborar con el palacio, según el dictamen de la estructura social de su época, porque sólo así podía vivir normalmente. Octavio Paz no quiso pronunciarse en favor de ningún poder dominante en el arco de su vida, pero terminó apoyando un partido que él juzgó oportuno para conseguir lo que a México le servía en su momento. O sea, perseguir el ideal que está en el otro lado. Pongo en el otro lado porque cualquier mexicano, no sé si hay alguien por aquí, sabe que decir en el otro lado es decir todo lo que está en Estados Unidos, todos los sueños, tantos que no despiertan jamás, pero es seguir aquel sueño que va más allá de la historia de México. Varias de las dificultades que enfrentó Sor Juana, Paz las indica presentes en su vida. Por ese motivo, compara su vida y su obra con la de ella.
pensar en Sor Juana lo lleva a analizar la historia de México, las vicisitudes que ha vivido el país, los laberintos y encrucijadas que unen y dividen a sus habitantes. Lo lleva a lamentar las posibilidades que pudieron ser y nunca fueron. Le muestra los tantos signos que esperan ser interpretados. Es la vida de México, de los mexicanos, corriendo en el laberinto de la soledad. ¿Qué tiene que ver Dios con todo esto? Quizá nada, como tantos pretenden, quizá todo, como sugiere la fe. Los avatares de la historia. Octavio Paz demuestra una objetividad ejemplar en el análisis de la historia de México. No teme hacer desviaciones para explicar particulares de temas que parecen explicados ya definitivamente. Quizá por ello afirma: nuestra historia no ha sido una marcha en ninguna de las acepciones y variantes de esta palabra. La línea recta de los evolucionistas, el zigzag de los dialécticos o el círculo de los neoplatónicos. Nuestra historia ha sido un proceso discontinuo, hecho de saltos y caídas, danza a ratos, otras letargo interrumpido por un súbito y violento despertar. Una y otra vez, españoles e hispanoamericanos, nos frotamos los ojos y nos preguntamos: ¿qué hora es en la historia del mundo? Nuestra hora no coincide nunca con la de los otros. En esta realidad sinuosa de la historia de México, las circunstancias que se dejan entrever en la vida y la obra de Sor Juana y que Octavio Paz interpreta, demuestran un México resplandeciente, armonizado en el tiempo, rico de personajes, colorido de costumbres, movido por los ideales que obedecían seguramente a la fe católica y a los planes de expansión de la monarquía española. Si por alguna cosa Octavio Paz no es conocido en México o no se da mucho a conocer, es precisamente por esta interpretación que hace de la historia de México. Por ejemplo, en un público de solo mexicanos, seguramente más de alguno se levantaría y no escucharía o no leería este texto que ahora mostramos, el texto número 4, que es una interpretación que Octavio Paz hace de México. Leamos. No se ve bastante bien. Veamos. Les leo. En los 3 siglos de su existencia, Nueva España no fue una sociedad pacífica. Disculpen. Nueva España fue una sociedad pacífica, estable y razonablemente próspera. La Ciudad de México llegó a ser más grande, más rica y más bella que Madrid. A ustedes no se salgan, exagera un poco él también. La agricultura y la minería alcanzaron un notable desarrollo y así surgió un grupo de acaudalados propietarios criollos y otro que se distinguió en la iglesia, la universidad y la milicia. Los criollos ricos fueron generosos y construyeron iglesias y hospitales que todavía admiramos. También la cultura, dentro de las terribles limitaciones que he señalado, buena parte de este libro les señala esas limitaciones, mostró vitalidad. A pesar de la suerte de parálisis dorada en que vivió, Nueva España alcanzó logros y produjo obras que nosotros, sus descendientes, no hemos superado. En el dominio social, 3 siglos de paz casi ininterrumpida. En el de las creencias colectivas, la Virgen de Guadalupe, una imagen que ha hecho más por la formación de la idea y la conciencia de nación que todos los mitos oficiales y oficialescos que han propagado los sucesivos gobiernos republicanos durante los siglos XIX y XX. En la esfera jurídica, una serie de instituciones prudentes y sabias, no siempre cumplidas, es cierto, destinadas sobre todo a proteger a los más débiles, los indios. En materia de urbanismo, unos monumentos y edificios que nos asombran y sobre todo
un conjunto de ciudades que apenas sí tienen paralelo en el continente: Morelia, Oaxaca, Guanajuato, para no hablar de las que hemos destruido en los últimos 30 años. En el campo de las letras, en el siglo XVI, un grupo de poetas notables, y en el campo de los grandes escritores de nuestra lengua, Juana Inés de la Cruz. Por todo esto, la crítica de Nueva España termina siempre, en los varios sentidos de la palabra, en un reconocimiento, dice Octavio Paz. Este juicio, repito, no todos en México lo aceptan. Es un juicio positivo de algo que más bien se propaga en México. Por ejemplo, en México y en tantas partes de América. En 1992 yo estaba en la ciudad de Guadalajara estudiando filosofía. Se conmemoraron el aniversario del descubrimiento de América y yo no quise a propósito ir a leer los periódicos del día siguiente, el 13 de octubre, porque seguramente, como fue, daba noticia de los tantos monumentos que en aquella noche, que en ese mes se destruyeron, no solo en México, sino en América Latina, precisamente por este juicio de la historia que no siempre se acepta. Y Octavio Paz en esto es claro, contundente y se detiene en tantísimos detalles para quien quiere, obviamente, abundar en este tema. El desarrollo de la Nueva España, como del resto en las colonias españolas, estaba formalmente motivado por la expansión de la fe cristiana. De esta fe había iniciado todo, y en ella, queriendo o no queriendo, se construía la estructura social de las Indias. La historia se construía en los parámetros de la fe. Pero decir historia, dice Octavio Paz, es aludir al imprevisto y al accidente. O sea, los hechos que con la razón no podemos ni medir ni prever. Paz no se detiene y afirma que el momento más bajo de nuestra historia es después de la independencia. Más de alguna pedrada, si estuviera en México me hubiera ya caído. El momento más bajo de la historia, dice Octavio Paz, de la historia de México, es después de la independencia. Todo ello indica, o más bien hace coincidir la historia de México con los avatares infinitos, pleitos y líos que emborrachan a los mexicanos y con las vueltas que difícilmente encuentran un punto de orientación. La historia de México, dice Octavio Paz, es la del hombre que busca su filiación, su origen, sucesivamente afrancesado, hispánico, indigenista, pocho, cruza la historia como un cometa de jade, que de vez en cuando relampaguea. En su excéntrica carrera, que persigue, va tras su catástrofe, quiere volver a ser sol, volver al centro de la vida de donde un día, en la conquista de la independencia, fue desprendido. Nuestra soledad tiene las mismas raíces que el sentimiento religioso. Es una orfandad, una oscura conciencia de que hemos sido arrancados del todo, y una ardiente búsqueda, una fuga y un regreso, tentativa por restablecer los lazos que nos unían a la creación. Y la historia continua, usurera del tiempo, ligada a esa madeja de hilos que es necesario desenredar y seguir pacientemente hasta donde nos conduzcan, para que los pasos del mañana caminen firmes en el hoy del instante, que es consciente y no traidor del ayer. El laberinto de la soledad. Mientras tanto, mientras México vive en esta historia sinuosa, se vive, dice Octavio Paz, en el laberinto de la soledad. España, según diversas circunstancias en las que abunda Octavio Paz, sigue un ritmo particular en ciertos periodos de su historia, un ritmo que la separa de Europa. Hay tantas cosas que, o bueno, concretamente 3, y tantas otras que Octavio Paz menciona. Dice, España, en ciertos momentos de la historia, se separa del resto de Europa.
camina por sí sola. Menciono solo dos. Por ejemplo, dice, en la Reforma, en el tiempo de la Reforma, España no tuvo tantas alegatas como tuvo Alemania, como tuvieron los países del norte, como también sucedieron en Francia durante la Revolución Francesa. Y otro elemento dice, pensamos, por ejemplo, que tantas ideas, que desgraciadamente en México ahora surgen fuertísimas, es la idea de la muerte. Habrán escuchado, habrán visto necesariamente alguna cosa sobre esta concepción de la muerte en México. Pues bien, Octavio Paz se puede discutir. Dice, no es una idea original de México. Nos vino de España y reconstruye todo. Y a España, y tampoco ahí es original. Dice, viene de los Países Bajos y reconstruye paso, digamos, ¿cómo se dice? Detalladamente, pues, los pasos de esta idea, y así de tantas otras. Por ese motivo, dice, y tantos otros, España se detiene o se separa del resto de Europa en algunos periodos de historia. No entro en detalles, pero es necesario decir esto. ¿Por qué? Porque si España se separa de Europa, imaginemos después las colonias que dependían de España, completamente separadas del resto de todo. La Nueva España seguía el dictamen del rey en todo sentido, y no hubo problemas graves en este sentido hasta 1810. El laberinto de la soledad se empieza a recorrer a oscuras cuando México inicia la vida independiente. En los movimientos de independencia, México no quiso tener como modelo España. Pero, cosa más sorprendente, ni siquiera quiso mirarse a sí mismo. ¿Dónde funda su idea de nación si desgraciadamente México no conservó memoria de su historia? Es una idea que Octavio Paz machaca en varias de sus obras, y en esta tiene algunas referencias precisas. Por ejemplo, esta: las guerras civiles del siglo XIX y las leyes juristas contra las órdenes religiosas dispersaron los archivos y las bibliotecas de los conventos mexicanos. Para tener una idea de qué significan esa dispersión y esa pérdida, basta con recordar que esas bibliotecas y archivos eran los más ricos de Nueva España. La reforma liberal destruyó una parte preciosa de la historia de México. Contribuyó así decisivamente en el proceso de automutilación que nos ha convertido en un pueblo sin memoria. Ante esta situación, en el momento de reconstruir la propia historia, sea al inicio de la vida independiente o en otras circunstancias, México en su caminar tiene la soledad como compañera de camino. Hasta ahora no ha logrado ver su pasado, su ayer. Mira fuera de sí para construirse. Persigue modelos discordantes a su fisionomía. Son modelos fuera de su tradición, mientras es necesario que vea más a sí mismo para dar sentido a la vida personal y a la vida nacional. En la historia contemporánea, México sigue el ritmo agitado de cambios en todos los sentidos. Finalmente, en el año 2000, se abrió el confronto político, pero ese confronto resiente la fragmentación y no logra armonizar la variedad étnica y sus tradiciones culturales. Solo Guadalupe puede salvar a México de las balas directas o perdidas que atraviesan e interrumpen el tránsito sereno por sus caminos. Falta una leyenda para México que colabore con Guadalupe. Con esta idea, Octavio Paz cierra su obra El laberinto de la soledad. Falta una leyenda para México, dice. Hay muchas cosas que están perdidas y que es necesario recuperar. La técnica, dice, ha sido el agente de destrucción de lo que llamamos alma o el genio de los pueblos, es decir, de sus maneras de vivir y sus maneras de morir.
de su cocina y de su visión del transmundo. Los antiguos conquistadores edificaban una mezquita o una catedral sobre las ruinas de los templos de los vencidos. Los imperialismos modernos construyen factorías y centros de comunicación, edificios desalmados. El contraste con la España es notable y revela una vez más la singularidad de su historia. El universalismo religioso, filosófico y político de la Nueva España no toleraba las herejías ni la desobediencia a la autoridad del monarca y sus representantes, pero aceptaba todos los particularismos. Es una idea que Octavio Paz también comenta bastante en sus obras. Es cierto, dice, había muchas cosas que no podemos aprobar en la historia de la colonización española, pero había una cosa importantísima que ahora conviene retomar: el reconocer la diversidad étnica que existe en México y que nuestro gobierno no fácilmente, digamos, reúne en sus programas políticos. Desde que México observa fuera y no dentro de sí para construir su historia, ha perdido la dirección, se ha desgarrado, tiene una herida abierta que sangra continuamente. Es necesario descubrir el pasado para poner el puente entre el presente y el futuro. En México está la presencia del otro lenguaje, que alude sea al periodo prehispánico, sea al periodo colonial. Este lenguaje cuestiona su identidad cada vez que ésta se afirma. Muchas veces la presencia criolla interroga su sentido en la historia de un país que no la acepta del todo. Así la soledad invade el grito de la fiesta en todos los ambientes y de norte a sur, anhelando completar el círculo del todo. Pues es una idea de la primera parte, una visión, digamos, quizá un poco, sintetizada, pero general de lo que piensa Octavio Paz de Dios desde un punto de vista existencial, es decir, presente en su pensamiento. Pero Octavio Paz también es católico, está bautizado, se divorció una vez, o su esposa lo dejó, no abundo en detalles. Después, estando en la India, donde fue embajador por varios años, ahí contrajo nupcias también con una otra mujer, y bueno, esta es su vida. No obstante todo, digamos, él mantiene siempre su tradición católica. Desde este otro punto de vista, Dios es un tema de una reflexión de fe. Es una presencia que se adora, se reconoce, se cree, sin negar que esta presencia de Dios que predica la Iglesia esté condicionada por las circunstancias históricas del tiempo y de sus representantes. Abundantes comentarios tiene Octavio Paz sobre este tema, precisamente en esta obra. Y el subtítulo de esta obra, Las trampas de la fe, es precisamente por eso. Dice: Dios lo acepto, lo respeto, lo adoro, creo. Más difícil o muy difícil lograr ese diálogo entre Dios y sus representantes, que orillaron a Sor Juana a alejarse de lo que ella más quería. Y menciona, dice, y no lo hicieron los representantes de la Iglesia, los arzobispos de Puebla y de la Ciudad de México, no lo hicieron con los sacerdotes. Y menciona una fila de españoles y mexicanos. Dice que no vivían correctamente las exigencias de su estado sacerdotal. Y Sor Juana dice que vivió en el convento respetando todas las reglas que le eran puestas. A ella la obligaron a renunciar a escribir. Ese fue una de la principal, digamos, castigo que le pusieron. No debía escribir más poesías, debería escribir tratados teológicos.
La búsqueda de la identidad es un tema central de la obra de paz. México busca su identidad en la variedad de sus raíces y de sus posibilidades. No ha sido nada fácil dar una identidad a la nación por la diversidad de elementos que entran en juego, y es necesario profundizar si se quiere saber dónde se está y por dónde se puede seguir el camino. Enuncio al menos los que considero principales. Quien quiera, dice Octavio Paz, conocer o profundizar la identidad de México, digo solo algunos elementos, los menciono y no me detengo, solo porque quiero mejor detenerme en el último punto, que es, digamos, la clave de todo esto que estamos diciendo. Los elementos son la antropología náhuatl, que fue la más desarrollada, pero no era la única. En el tiempo de la conquista, o en 1492 en adelante, en México había al menos 4 imperios principales. El más grande, el más famoso, era siempre el imperio azteca, pero también estaba el tlaxcalteca, también estaba el zapoteca, también estaba el tarasco. Son al menos estos 4 que vivían, digamos, en el Valle de México. Luego está el periodo de la conquista, un cambio que marcó definitivamente la estructura de México, pero que es la raíz principal del México de hoy, una de las raíces principales. Luego está, contemporáneamente, la Virgen de Guadalupe. Sin este elemento México se pierde. Incluso el México ateo y el México constitucional se pierde sin este elemento de Guadalupe. Es un hecho, si se quiere, discutible, pero que une a México como ningún otro. Luego está también otro elemento que suscita todavía muchos comentarios: la pérdida de territorio. México perdió más de la mitad del territorio, de su territorio, durante la historia. Luego, los tantos cambios de la Constitución, y algunos radicales, como por ejemplo el tema que nos ocupa, Dios. En las constituciones iniciales, 1814, 1824, el primer artículo era, se los leo: la religión católica, apostólica, romana es la única que se debe profesar en el Estado. Era el artículo primero. En 1824, el tercer artículo recitaba así: la religión de la nación es la católica, apostólica y romana. Es protegida por las leyes y se prohíbe cualquier otra. En esto se concentra y se defiende, al inicio de la vida independiente. Todo esto cambió en 1857, cuando vienen las leyes de reforma, y todo cambió, tanto que México interrumpió cerca de esos años, 1865, las relaciones con la Santa Sede, que se retomaron solo en 1992-93, con aquel presidente con el que Octavio Paz, digamos, estuvo inicialmente de acuerdo, Carlos Salinas de Gortari. Luego está el porfirismo, este otro elemento que es necesario profundizar también en la historia de México. Y luego un elemento del que no se habla nunca, pero es sutil y fuerte en México, como en tantas otras naciones: la masonería. Luego, la Revolución Mexicana. Esto merece digamos, un capítulo aparte. La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, para derrocar el porfirismo. Luego, el comunismo y el positivismo en México. A esto se refiere, o al menos uno de los puntos a los que se refiere Octavio Paz cuando dice: México no mira a sí mismo, México no mira al interior, mira afuera para construirse. Es al comunismo y al positivismo. Al positivismo que de Francia quería pasar en México, y al comunismo que de otros países quería también entrar a México. No pudo entrar, o no logró al menos lo que quería. Luego, después de la revolución, y como una necesidad sine qua non, el presidente Lázaro Cárdenas condujo el país a una cierta estabilidad política. Instituyó el periodo presidencial de 6 años y cambió la residencia del presidente de la República de Chapultepec a Los Pinos. Desde ese tiempo, 1934, el presidente de México dura 6 años y vive en Los Pinos.
hasta ese año, 1934, ningún presidente, desde 1824, era reconocido por las fuerzas políticas. Todos, o no terminaron el periodo, o cambiaron, o los mataron, o lo que sea, pero ninguno terminó el periodo de 4 años que existía antes de 1934. Y luego la religiosidad popular. Esto también merece un capítulo aparte. Una religiosidad que nos viene, dice Octavio Paz, también de España. No es solo de América o de México. Acá fue un terreno fértil en el que creció, germinó, todo lo que gusten, pero nos viene de allá. Cierto que ahora es diferente y hay que profundizar también en este aspecto si se quiere conocer, si se quiere llegar a construir la identidad de México. Son estos algunos elementos que es necesario estudiar y profundizar en el análisis de la historia y en la búsqueda de la identidad mexicana. No es fácil entretejer el significado de cada uno presente en la realidad nacional, pero no tenerlos en cuenta significaría detenerse en fragmentos, en una parte, aunque es importante, de la identidad que se busca. Las trampas de la fe, esto también lo saltamos prácticamente, aunque sí es un elemento, digamos, que ocupa gran parte de este libro, pero se concentra en aspectos que fácilmente se pueden resumir. En 90, disculpen, Sor Juana está prácticamente obligada a renunciar a lo que había hecho en sus 20 años de vida religiosa. Escribir poesías, escribir villancicos, y en ese año precisamente, digo villancicos porque son unas poesías religiosas que ella escribió y que existen tantos en México todavía, villancicos no de Sor Juana, pero uno que escribió ella en 1690, lo escribió seguramente para la Catedral de México, porque le pedían letras para los villancicos de la Catedral de México, pero este no se cantó en la Catedral de México. Sor Juana estaba ya en varios problemas. Se cantó el villancico que ella escribió en la Catedral de Oaxaca, lejano de la Ciudad de México. Es uno de los villancicos más hermosos que se conservan de San Juan Inés de la Cruz. En ese periodo se estaba preparando en España la publicación del segundo volumen de sus obras completas. Y entre España y México hubo una, digamos, opinión completamente diferente de su obra. En México estaba asediada por el arzobispo de la Ciudad de México y el arzobispo de la ciudad de Puebla. El de Puebla, en 1690, le había pedido escribir un comentario a un sermón famoso de un jesuita portugués que había dicho 40 años antes. No se sabe por qué el arzobispo de Puebla le pidió a Sor Juana que escribiera un comentario a este sermón. Ella lo escribió, pero eso le sirvió al arzobispo de Puebla, que estimaba a Sor Juana, que la quería, para no contraponerse al arzobispo de la Ciudad de México, que quería, quitarse entre los pies, digamos, a Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, Sor Juana se quedó sin protección. Una vez que escribió este tratado, que en un principio no era para publicarse, lo publicó el arzobispo de Puebla, y una vez publicado, Sor Juana quedó al descubierto. ¿Quién preparaba las obras para publicarse el segundo volumen aquí en España, concretamente en Sevilla? También murió. Entonces, de parte del gobierno no tenía más apoyo. De parte de la Iglesia de Puebla no tenía apoyo. El arzobispo de México, donde ella vivía, la quería fuera.
En ese año también inició una carestía, una plaga en México, que acabó también con su convento. Entonces, pocos años después, 2 o 3, tuvo que renunciar públicamente a hacer una confesión pública diciendo que se arrepentía de no haber escrito teología en los años de su vida religiosa y que ahora no iba a escribir más letras profanas, poesía. Lo cierto es que no escribió nada más. Ella escribió solo una respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es el arzobispo de Puebla, o al menos un sinónimo. A él le responde diciendo obviamente que no escribirá más, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que, digamos, siguió escribiendo nada que tenga interés literario, dice Octavio Paz, sigue escribiendo pocas cosas. En México entonces estuvo condenada completamente. En cambio en España, repito, precisamente en Sevilla, hubo una, digamos, aprobación completa de sus obras. Completa. Uno de los comentarios dice, finalmente, una monja acabó con este jesuita. Se refiere al monje o al padre que predicó, digamos, que escribió aquel sermón y que era muy comentado, se ve. Dice, finalmente alguien, y una mujer, una monja, dice, escribió un comentario a este sermón. Dice, esta mujer debe ser de mucha barba, dice un sevillano precisamente leyendo. 7 teólogos aprobaron unánimemente el segundo volumen de las obras de Sor Juana. Y cuando llegó a México, 2 años después, no servía de nada. No servía de nada, ¿por qué? Porque ya Sor Juana estaba entre la espada y la pared, renunció y murió ni siquiera 1 año después. Estas son exactamente las trampas de la fe, digamos, el apartado, el parágrafo que debía comentar este tema. Entramos pues al último punto, que es Dios el ausente. Un momento, por favor. Como parte conclusiva de estas páginas, indico el sentido del título y del modo en que se puede analizar el tema de Dios en la obra de Octavio Paz. Primero, el título que he usado corresponde al título de una de sus poesías, que expresamente trata del tema de Dios. Hubiese bastado quizá analizar más profundamente el contenido de este poema para tener una visión general, pero no me era posible porque no soy poeta de profesión y analizar un texto con un fin preciso requiere una preparación técnica. Me aventuro por ello a citar el poema como un resumen, en términos poéticos, del tema de Dios que he querido trazar a partir de la obra Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, o como una interpretación contenida en la intuición certera de la poesía, de lo que Octavio Paz dice sobre Dios, en su vida y a partir de su fe. Considero pues que esto se encuentra en su poesía El ausente. Después, para llegar a una idea objetiva sobre el tema de Octavio Paz, era necesario, claro está, leer sus obras, pero se escapa a los objetivos de este trabajo, porque sea el título, sea el contenido que precede esta última parte, está delimitado a una obra y a una poesía, con las citaciones a otras obras que considero pertinentes, pero no a la totalidad de la producción del autor. Dicho esto, resulta evidente que Paz une en esta poesía su existencia y su fe. Dice su vida y dice su fe. La primera parte del poema presenta la situación del autor ante una realidad desconcertante, la constante búsqueda del hombre que de 1000 modos repite y grita la plegaria de Moisés: muéstrame tu rostro.
recogida por el sentir colectivo del pueblo de Israel. Dios está con nosotros, ¿sí o no? No hay ninguna respuesta. O mejor dicho, Dios responde con su ausencia y su silencio. El hombre lo busca insistentemente y lo llama en las circunstancias de la vida hasta hacer de sus palabras filas de súplicas infinitas. Pero agotadas las súplicas, no encuentra más respuesta que el silencio. El silencio del hombre que pregunta. Al silencio del hombre que pregunta, tú respondes con un silencio más grande. El Dios de la resurrección es como una estrella hiriente. Mucha luz encandila, molesta, quita la vista. El suplicante no ve que Dios está ante él y se siente abandonado. En las circunstancias de la existencia humana, la experiencia de Dios no es fácil de entretejer en los sinuosos caminos de la historia. Dios es percibido, está presente, cierto, pero no como el poeta lo esperara. Y cuando topan la incongruencia de los hechos con la fe, inicia una batalla no fácilmente librada. Leamos entonces la primera parte de esta poesía. Dios insaciable, que mi insomnio alimenta, Dios sediento que refrescas tu eterna sed en mis lágrimas, Dios vacío que golpeas mi pecho con un puño de piedra, con un puño de humo, Dios que me deshabitas, Dios desierto, peña que mi súplica baña, Dios que al silencio del hombre que pregunta contestas con un silencio más grande, Dios hueco, Dios de nada, mi Dios, sangre, tu sangre, la sangre me guía, la sangre de la tierra, la de los animales y la del vegetal somnoliento, la sangre petrificada de los minerales y la del fuego que dormita en la tierra, tu sangre, la del vino frenético que canta en primavera, Dios esbelto y solar, Dios de resurrección, estrella hiriente, insomne flauta que alza su dulce llama entre sombras caídas. Oh Dios, que en las fiestas convocas a las mujeres delirantes y haces girar sus vientres planetarios y sus nalgas salvajes, los pechos inmóviles y eléctricos, atravesando el universo enloquecido y desnudo y la sedienta extensión de la noche desplomada. Sangre, sangre que todavía te mancha con resplandores bárbaros, la sangre derramada en la noche del sacrificio, la de los inocentes y la de los impíos, la de tus enemigos y la de tus justos, la sangre tuya, la de tu sacrificio. La segunda parte del poema continúa la búsqueda de Dios acentuando la decisión personal. Te he buscado, te busco. Hay un movimiento continuo de la búsqueda que señala los momentos de la vida, situaciones, acontecimientos, eventos, presagios, razones, tipologías de personas. Es una vuelta completa de lo que implica la vida humana, pero Dios no se hace presente. Los lugares donde Dios es buscado muestran que donde su presencia es más necesaria, Él se ausenta y se oculta. El autor en su camino errante da un vuelco importante en la búsqueda de Dios y pasa de la búsqueda exterior a la búsqueda interior. Hasta allí lo ha conducido el deseo de recomponer su mundo y su desilusión en la árida vigilia, en la razón giratoria, en los torrentes negros, en la flor degollada, en los restos de la noche en ruinas. De aquí da un salto a sí mismo. En mí te busco, dice Paz. Este es un aspecto importante que conduce al inicio del camino, a cerrar el círculo, en cuanto que la búsqueda por Dios termina con el encuentro consigo mismo, puesto que, así como Dios no somos aún, seguimos siendo continuamente. La imagen que tenemos de nosotros mismos y de Dios es una imagen borrosa. El poema muestra hombre y Dios como facetas de la misma moneda.
donde lo que busca es lo buscado. Terminamos leyendo la poesía. Por ti asciendo, desciendo a través de mi estirpe hasta el pozo del polvo, donde mi semen se deshacen otros, más antiguos, sin nombre, ciegos ríos, por llanos de ceniza. Te he buscado, te busco, en la árida vigilia, escarabajo de la razón giratoria, en los sueños henchidos de presagios equívocos y en los torrentes negros que el delirio desata. El pensamiento es una espada que ilumina y destruye, y luego del relámpago no hay nada, sino un correr por el sinfín y encontrarse uno mismo frente al muro. Te he buscado, te busco, en la cólera pura de los desesperados, allí donde los hombres se juntan para morir sin ti, entre una maldición y una flor degollada. No estabas en ese rostro roto en 1000 rostros iguales. Te he buscado, te busco, entre los restos de la noche en ruinas, en los despojos de la luz que deserta, en el niño mendigo que sueña, en el asfalto con arena y olas, junto a perros nocturnos, rostros de niebla y cuchillada y desiertas pisadas de tacones sonámbulos. En mí te busco. Eres mi rostro en el momento de borrarse, mi nombre que, al decirlo, se dispersa. Eres mi desvanecimiento. Concluyo, no leo otras, citaciones de otros poemas que profundizan todavía estas ideas del poema El ausente. Concluyo diciendo lo siguiente: considero que el último parágrafo sobre Dios, el ausente, puede resumir lo que he tratado de decir en estas páginas. Ante el Dios de la existencia y de la fe, pasa la historia finita de la estirpe humana. Cada uno se abre paso. Sor Juana pudo hacerlo en su tiempo, aunque sí tenía en contra las instituciones. Octavio Paz también lo logró, abriendo una brecha que puede servir a las futuras generaciones. En ese sentido, concluyo señalando una actitud de Octavio Paz acorde con el tema de Dios. Dado que la situación de la crisis actual se remonta a la época moderna y a personajes concretos que con su pensamiento y con frases afortunadas como cogito ergo sum han revolucionado la experiencia de Dios, conviene notar que después del siglo XX y antes que los conflictos acaben con la humanidad, hay que trabajar por encontrar una salida a los problemas que afligen a la misma humanidad. Retomando la frase que dio inicio a la modernidad, cogito ergo sum, bastaría aumentar una letra para motivar una actitud diferente. Cogitor ergo sum. Soy pensado, luego existo. Desde luego que la historia no es una cuestión de aumentar o quitar letras a caminos ya consumados. Eso no basta, está claro. Pero a partir de la actitud que motiva esta frase, dependencia, relación, respeto, contingencia, fragmento, etc., hay que reconstruir el todo. Cada uno es pensado por alguien. Con esta actitud y en esta línea de pensamiento está de acuerdo Octavio Paz. Pensarse en este modo es como encontrarse ante un pequeño escalón de una escalera infinita que sale hasta el cielo. Así lo testimonian las palabras de un poema de Octavio Paz, citadas por el Papa Francisco al final de su visita a México el pasado 18 de febrero en Ciudad Juárez. Lo leo y con esto concluyo. Soy hombre, duro poco, y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo, también soy escritura, y en este mismo instante alguien me deletrea. Gracias. Agradecemos al profesor Agustín sus palabras y sobre todo su conferencia, que ha conseguido lo que buscábamos en este ciclo, el abrir que este centro teológico pues no se quedara únicamente reducido a la reflexión de autores españoles, sino sobre todo también
acercarnos a los autores de México, a los autores de nuestros países hermanos, y eso lo has conseguido y te lo agradecemos vivamente. Además, la alumna mexicana no te ha tirado ninguna piedra, con lo cual pensamos que no lo has hecho tan mal. Bien, y ahora abrimos un turno de preguntas, 2 o 3 preguntas, por si alguno quiere alguna cuestión. Cerca del profesor Germán Mario. Bueno, muchas gracias por su conferencia, por su acercamiento a ese México que yo conocí solamente en 10 días, pero que me fascinó totalmente. Pero una de las cosas que ciertamente a mí me vine con esa amargura del viaje fue ver, y esto lo ha expresado usted muy bien, por eso quiero decir que sí, que si hubiera habido ahora mismo aquí mexicanos del momento, le hubieran tirado piedras. Ver cómo fue en el año 2010, creo que fue, como en el Zócalo había unas carpas enormes porque se celebraba centenario, bicentenario, etc. Y unas proyecciones que había de vídeo pasaban del mundo azteca al mundo de los muralistas, y yo creo que en 20 segundos despachaban todos esos 3 siglos de prosperidad, de paz, etcétera, que Octavio Paz muy bien dice, que efectivamente así lo creo yo también. O ver cómo en el Museo Antropológico, en el Museo Arqueológico de México, los profesores decían a los niños todos los destrozos que habían hecho los españoles de los monumentos. En fin, solamente oía yo eso, decir cómo los españoles habían, esto lo tenían puesto de pila de no sé qué, de escalera, de escalón, esto lo destruyeron, o sea, esa semilla que están creando ahora mismo contra todo el español y contra todo ese periodo. O sea, primero porque no pasan por encima de él, lo obvian, y segundo porque cuando hablan algo de él es para decir que fue un proceso de destrucción sistemática. Para nada, solo Juana Inés de la Cruz, para nada, por supuesto, la lengua, la literatura, para nada el buen gobierno, que lo habría también, para nada los monumentos, para nada que casi estoy de acuerdo con Octavio Paz, ese México ciudad mejor que Madrid en el siglo XVIII, porque ciertamente los monumentos eran extraordinarios, eso para nada. No solamente era comentarle eso, no es una pregunta, simplemente pues ver que no conocía realmente. Yo soy de historia del arte, conozco menos la literatura y la poesía, etcétera. No conocía la obra de Octavio Paz, pero me alegro mucho de que eso esté ahí, porque como usted dice, si no es ahora, me imagino que en algún momento determinado volverán sobre él, que es una gloria nacional al fin y al cabo, y podrá sacarse algo positivo de él. Sí, claro. Hay un escritor, un fraile español, no sé de qué provincia sea, Lino Gómez Canedo, que escribió abundantemente sobre este tema, sobre, digamos, la posibilidad de reconstruir el México que está latente siempre en el suelo mexicano, digamos así. Y yo mencioné, por ejemplo, el porfirismo. También en la historia de México, en los libros de texto incluso, Porfirio Díaz pasa como un tirano, un dictador, lo mismo que Antonio López de Santana, un ciudadano que fue al menos 10 veces presidente de la República, algunas veces por semanas, otras por meses, otras por años, al menos 10 veces fue presidente de la República. Estos personajes pasan como negativos, completamente negativos. Antonio López de Santana y Porfirio Díaz. Y un benemérito de las Américas, Benito Juárez, es el que exactamente puso prácticamente en charola de plata el territorio nacional.
pero es el benemérito de las Américas. Entonces son puntos, son cosas que se deben profundizar necesariamente si se quiere ver cuánto se hizo en el tiempo, por ejemplo, de Porfirio Díaz. Son 30 años, no todo negativo. Muchos caminos actuales los trazó él, siguiendo a un fraile anterior que vivió muchos años en Puebla. Entonces no todo es negativo, hay tantas cosas positivas, pero tener una visión objetiva no siempre es fácil, y él, Octavio Paz, luchó por eso. Pues una última pregunta y se la hago yo, porque si no le han tirado piedras, a ver si se lo consigo que se la tiren ahora. ¿Podemos hablar de ese Dios el ausente que habla Octavio Paz, y siguiendo tu conferencia, que los mexicanos son guadalupanos y no son cristianos? Sí, se puede, porque la Virgen, como dice el Evangelio, nos dice siempre hagan lo que Él les diga. Entonces, claro que se puede hacer. Y en México exactamente, o sea, sí, la Virgen juega un papel importantísimo, la Virgen de Guadalupe, y también eso es necesario profundizar. Más allá de que hay con las apariciones, que hay con el cuadro exactamente, pero a nivel nacional es digamos, un signo importantísimo en México. Ahora que eso algunas veces falla, digamos, a descrédito de algunas verdades de la fe, también es cierto. Y por eso precisamente varios documentos, sea de la Iglesia en América, sea de México, digamos, se han publicado precisamente para mantener esa ortodoxia de la fe. Seguro. Muchas gracias, Agustín. Pues nada, os emplazamos, mañana volvemos a la Madre Patria con el Dios de Namuno y el Dios de Antonio Machado. Muchas gracias por vuestra presencia.